Si hay un color que viene muy fuerte para los próximos meses, es el verde, en tonalidades lima, esmeraldas y muy profundos. Varios diseñadores apostaron por estilos monocromáticos de este color en su pasarela. También puedes llevarlo combinado con algún color diferente, pero el que tiene que predominar es el verde en tu look. Es un color que está disponible para todos y lo encontramos durante todo el año. Simplemente elige aquel que realmente destaque y favorezca tus facciones. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de las tendencias para este otoño-invierno 2022-2023 en moda, ropa, colores, texturas, formas y mucho más. ¡Comenzamos! Dando inicio con los colores que van a estar predominando para esta temporada, acabo de mencionar el número 1, que es el verde. El segundo color va a ser el azul, el cual vamos a estar viendo prendas que van desde un azul aqua hasta lo que es un azul imperial. Y el tercer color que va a predominar muchísimo es el hot pink, que es el rosa Barbie. Y quiero mencionar que, bueno, aquí hubo una colaboración de Pierpaolo Picciolo con la empresa Pantone para crear este tono y, bueno, pudimos verlo en el desfile de Valentino, que fue precisamente diseñada para esta colección, asimismo como en colecciones de Balmain y Versace. Este color tan hermoso como lo es el rosa evoca mucho lo que es amor, dulzura, es muy sexy y poderoso. Combinándolo con el negro le da una fuerza elegante y de feminidad. Vamos a estar viendo muchos abrigos largos, bolsos en esta tonalidad, así como jackets. Es un color que va a estar así como muy de moda y sobre todo se dice que va a haber como que una influencia hacia la próxima película de Barbie para que los espectadores deseen ir a verla. ¿Ustedes qué opinan? También vamos a estar viendo colores muy vivos como lo es el mandarina, el púrpura real y no pueden faltar los rojos para esta época decembrina. Vamos a estar viendo lo que es muchísimo color en este otoño-invierno intensos. Van a alegrar muchísimo lo que es la vista, también en accesorios. También seguiremos viendo los bloques de color, pero en esta ocasión combinándolos con tonalidades cálidas. Se me hace interesante este concepto, ya que en una época del año con poca luz vamos a ver diversidad de colores muy intensos, muy vibrantes, y lo que genera es emociones positivas. Acuérdense que los colores tienen una connotación que va ligada a sentimientos y en esta ocasión, bueno, todos los colores son muy vibrantes, muy alegres. Por otro lado, el negro, un color siendo tan elegante, fue inspiración de varios diseñadores para sus colecciones, creando estilos monocromáticos elaborados en diferentes texturas, materiales, formas, cortes. Y también vimos mucho lo que es el estilo gótico estético con esos toques románticos. Recordemos que este estilo tiene sus raíces en lo que es el romanticismo y lo vimos muy marcado en la pasarela por algunos diseñadores. Y si tú deseas saber más acerca del estilo gótico, aquí te dejo este video para que te puedas informar. Es momento de hablar de las formas que vamos a ver en las prendas. En blazers, abrigos, vamos a ver esas hombreras muy marcadas, muy fuertes, de una estructura muy dura, dándole anchura a los hombros. Esta es una tendencia que hemos estado viendo últimamente y por lo visto va a continuar. Vamos a estar viendo esos trajes oversized o de gran tamaño, hechos a la medida. Lo que se pretende es seguir conservando el look corporativo, pero con un toque mucho más fluido, divertido, sin perder el estilo y bueno, con los colores que están de moda para esta temporada, pues le va a dar otro toque y lo va a hacer como menos aburrido. Las chaquetas de vuelo o de fly jacket, como también se le conocen,
vienen con muchísima amplitud en lo que son los brazos, bueno, el hombro, espalda. A mi gusto están como que algo exageradas, pero bueno, si eres de esta opción, adelante, se ve que dan mucha comodidad. Pero ahora las vamos a ver en una versión mucho más lujosa, como lo mostró Prada o Laquan Smith, entre otras marcas más. Y hablando de volúmenes, bueno, esta tendencia pasó también a los vestidos, los cuales los vamos a estar viendo principalmente en tul, muy amplio, se ve algo precioso, como si fueras una princesa de un cuento de hadas. Son vestidos que llaman mucho la atención, puedes tener la opción de llevarlos por el día, pero lo ideal es llevarlo en la noche para un evento de gala. Que wow, hay diversidad de diseños y colores como estuvimos viendo en la pasarela. Bueno, era algo de verdad mágico. Me parece un concepto súper femenino. He de confesar que robaron mi corazón al ver estos diseños. Otra tendencia que hemos estado viendo y también vamos a ver para este otoño-invierno son las microfaldas, pero ahora en una versión mucho más energética, juvenil, preppy, como lo mostraron en sus pasarelas Chanel, Miu Miu, Oscar de la Renta. Si eres de esas mujeres que le gusta mostrar sus muslos, adelante. Y también tienes la opción de optar por algún tipo de media o malla, según sea tu preferencia. Y si te gustan las faldas pero no tan cortitas, esta opción es para ti. Vamos a estar viendo muy en tendencia lo que son las faldas largas con un estilo de tubo en un corte delgado, elaboradas en diferentes texturas con un toque de los 90s, y lo que va a hacer es darle definición a tu silueta. Es una excelente opción para llevarlas en esta época de frío. Algo que también vimos y no es nada de novedad son las cinturas acorsetadas. Por lo visto, esta idea de querer simular el cuerpo de la mujer en lo que es un reloj de arena, haciendo uso de lo que es el corset, es algo que llegó para quedarse, pero bueno, cada diseñador le va dando su toque a través del tiempo. En esta época la vamos a estar viendo estos corsets combinándolos con otras piezas por separados de diferente textura. Versace y Jean Paul Gaultier nos dan alguna muestra de esto. Sin embargo, hubo diseñadores que apostaron por una visión muchísimo más futurista del corsé, como Dior y Balmain, moldeándolos en metal y agregándoles sus propiedades protectoras. Por cierto, aquí te comparto este video donde hablo del corsé para que puedas tener mucho más información sobre esta prenda. Ahora hablemos de las texturas. Si hay algo que predominó muchísimo en las pasarelas, fueron esas telas ligeras, transparencias, las cuales dejaban al descubierto la piel, y lo vimos en prendas desde blusas, faldas, vestidos, con diseños que iban muy ceñidos a lo que es el cuerpo en diferentes cortes. Es un estilo muy atrevido, lindo, que al mismo tiempo le hace tributo a la belleza del cuerpo. La verdad, dudo mucho que haya quien se atreva a salir a la calle con este tipo de texturas tan ligeras. Recordemos que muchas veces lo que vemos en pasarela solamente es para ese momento, para recrearnos la vista y echar a volar la imaginación. Los terciopelos es un textil que no puede faltar en las colecciones de otoño-invierno. En esta ocasión lo vemos en colores muy profundos, trajes, jackets, en tonalidades como el negro, el azul, como lo mostró Giorgio Armani, pero bueno, también en algunos otros colores. Es un textil que aporta mucha elegancia, sofisticación y calidez a tu imagen. Cualquier persona debería de tener este textil en alguna prenda durante el otoño-invierno, porque la puedes combinar para algún evento donde tú quieras resaltar un poquito más y darle algún toque de glamour. La piel en cuero sostenido es otra textura que estaremos viendo para esta temporada.
en prendas como chamarras, faldas, vestidos, otorgándole movimiento, energía y carácter a tu silueta. Los encajes y tules se hacen presente en esta temporada y van desde los tonos muy tenues como el rosado, el marfil, hasta un rojo. Estos textiles suaves y ligeros evocan sentimientos de tranquilidad, sutileza y desde luego mucha feminidad. Un estilo 100% romántico. El brillo acompaña a toda pasarela. En esta ocasión estaremos viendo prendas metalizadas como faldas, blusas, vestidos, entre otras más, predominando el color plateado. Asimismo, estaremos viendo aplicaciones de lentejuelas metalizadas o en diversidad de colores, pero con un toque de luz. Y aplicaciones como de cristal en algunas prendas para darle ese toque de llamar la atención, de vida. Y en esta ocasión, bueno, la moda se está poniendo un poco más flexible, ya que se permite que se puedan llevar dichos brillos por la mañana y no solamente por la noche, y también llevarlos para cualquier otra ocasión que no sea solamente Navidad y Año Nuevo, como habitualmente llegamos a utilizar este tipo de texturas, bueno, pues para nuestras celebraciones. En cuanto a accesorios, hubo dos elementos que llamaron mucho la atención. El primero son los bolsos coloridos, tanto en estructuras rígidas como suaves, que los puedes usar perfectamente bien para acentuar tu look o ya sea para complementar un look monocromático. También están los bolsos metalizados, los cuales llamaron mucho la atención en la pasarela y son un foco de luz y que puedes llevarlos tanto con algún outfit informal hasta algo muy elegante, siempre y cuando hay que saber manejar el uso de las bolsas metálicas para no cargar demasiado tu look, ya que se centra ahí la mirada y que en realidad haga una armonía. El segundo accesorio que llamó la atención en las pasarelas fue ese sombrero de vaquera, el cual al combinarlo con colores que acentúan tu look se ve genial. Y otra opción es llevarlo con un traje de un tono similar, agregándole un toque de complejidad a tu atuendo sin verte demasiado exagerada. Y como vemos, vamos a tener un otoño-invierno lleno de mucho color, volúmenes, texturas muy ligeras, mucha intensidad, diversidad de formas, bueno, toda una gama para que puedas elegir lo que te favorece, lo que te agrada. Y ahora platícame, ¿cuál de estas tendencias fue la que más te agradó y cuál no? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.